Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Cariño, ¿cómo estás, mi leoncito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Leo? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido leoncito. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Leo, corazón, con mucha fe. Muy bien, cariño, muy bien. La imagen que yo he visto, Leo, es como si hubiera una mujer, pero esta mujer está como abrazando a un niño. No sé si a lo mejor de repente tú tienes una virgen en casa, a lo mejor tienes un pequeño templo o un espacio muy especial. Y también he visto como que habían como dos mopetas. Richard, ¿qué son mopetas? Como dos zorrillos. Entonces, siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros posiblemente están teniendo como esa percepción de un olor fuerte, desagradable, diría yo, ¿vale? Cuando pasa esto, Leo, nos están diciendo que en tu casa hay mala energía, hay mala vibra. Es importante hacer algún tipo de limpieza. O simplemente, corazón, puede ser que si tú has hecho una promesa a una virgen o a un santo, cumplas esa promesa, mi querido leoncito. Por otra parte también, Leo, he visto miradas que te observan, que están pendientes de ti, corazón. Es como si tuviera lo que es en el ojo de la tormenta. Es como si estuvieran buscando posiblemente los 4 pies al gato. Cuando te digo que hay personas que están pendientes de ti, a lo mejor están buscando la forma de amargarte el día, de hacerte pasar un mal momento, siempre te están viendo con pincitas, puede ser en el trabajo, en la familia, en tu entorno, etcétera, etcétera. Como que quieren buscar algo para que te afecte a tu energía, mi querido leoncito. Muy bien. Vamos a ver, corazón, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Leo. Vamos a ver, corazón. Dice, la carta del 3 de copas, Leo. Muy bien. En primer lugar, Leo, yo siento, corazón, al margen de lo que pueda estar pasando, lo que es en tu vida, es muy importante que confíes en estos momentos en personas muy cercanas a ti. Puede ser familia, puede ser hermanos, puede ser hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta carta nos habla de la familia, nos hablan de una persona muy cercana. También sale lo que es el símbolo de cáncer arriba, ¿vale? Muy bien. Luego yo voy a preguntar por qué las energías te dicen que tienes que estar como más cercano a los tuyos. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que tú estás confiando mucho en terceras personas y hay un familiar que te quiere proteger. O a lo mejor de repente puede ser que hay un familiar que te da consejo, los pasos que tú tienes que dar también. Pero también representa encuentros, reuniones, cariño. Reuniones quizás con familiares o personas muy importantes para ti que han estado un poco apartados, un poco alejados de tu entorno. Vamos a ver, corazón, signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido Leo, tú solamente toma lo que es tuyo. Me sale Géminis, me sale Virgo, me sale Cáncer, cierras con un Tauro, corazón, ¿vale? Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales, vamos a ver, mi leoncito, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Iniciales, corazón. La letra S, la letra Z,
la letra T y la letra D. Tú solamente toma lo que es tuyo. Un mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver, leo, corazón. Un mensaje del arcángel Gabriel para mi querido leoncito. Dice, su lugar secreto. Escucha. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de su energía, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado sería su lugar de comunicación con el divino. Respételo, corazón. Vale. Es muy importante, Leo, que seas un poco... La palabra no es malicioso. La palabra es que seas un poco precavido o precavida. Ya sea de repente con tu casa, con tu hogar, con tu intimidad también. Con cosas que solamente tú debes saber o tu entorno, cariño. Vamos a suponer que tú tienes un problema con tu pareja y de repente, cariño, por un momento de ira, sacas al aire muchas cosas íntimas de la familia. Como dicen, los trapitos sucios se lavan en casa. El otro mensaje también leo. Vamos a suponer que tú confías mucho, yo que sé, en una persona X que has conocido y lo llevas a casa. Esta persona, cariño, tú no sabes cuáles son sus intenciones. Vamos a suponer que en el trabajo, corazón, de buena fe, tú de repente lo vas diciendo, esto es así, haz este proyecto para que te ganes al jefe. ¿Y quién te dice a ti, mi querido Leo, que esta persona quiere ocupar tu lugar? Porque aquí me dicen, tú tienes que cuidarte, tu lugar secreto, tu casa, tu trabajo, tu autoestima, tu secreto más íntimos, cariño. Tienes que ir con cautela. Con esto no te digo, Leo, que te cierres. Con esto no te digo que digas, Richard, pues entonces no voy a hablar con nadie. No, simplemente que tienes que saber reconocer a quienes vas a abrir tu corazón o simplemente la puerta de tu casa también, o de tu trabajo, de tu proyecto. Muy bien. Vamos a ver, Leo, ¿por qué me sale la carta del 3 de copas? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Que Dios del universo me ayude, mi querido leoncito. ¿Por qué me sale la carta del 3 de copas? ¿Por qué me sale la carta del 3 de copas? La carta del 10 de bastos, mi querido Leo. ¿Te acuerdas que te había dicho de encuentros? Siento que hay una persona, corazón, que posiblemente está dejando algo en su vida y posiblemente tú te vas a encontrar con él o con ella. Corazón, ¿vale? Hay una persona que está dispuesto a hacer un cambio tan solo por estar contigo también. Hay una persona que se está divorciando o hay una persona, cariño, que está haciendo un cambio de 180 grados en su vida y a lo mejor de repente aparece en tu vida, corazón. Pero ¿qué te ha dicho los arcángeles? ¿Vale? Porque no todo es por casualidad. Su lugar secreto, ¿vale? Vamos a suponer, Leo, que tú tienes visitas en casa. Entonces, tú lo abres la puerta de tu casa porque quieres apoyar. Bueno, cariño, tú no conoces su corazón o tú no conoces sus pensamientos. Las cosas que para ti son muy importantes, sé que esto suena mal, ¿vale? Sé que esto suena mal, pues lo pones lo que es en un cuarto con llave. Ya está. Nada más es tu casa, cariño. El otro mensaje. Vamos a suponer que viene una persona y te dice, me he divorciado, me he separado. El que esta persona en estos momentos su situación sentimental no esté funcionando, no quiere decir que tú lo vas a abrir tu corazón. Vale, cariño, pues entonces nos vamos a comprometer. No, poco a poco, cariño. Tú no sabes lo que ha pasado. A lo mejor de repente se ha separado por un momento de ira y luego va a volver con esa persona y tú vas a quedar como novia en el altar, vestida y alborotada. Entonces, tienes que ser un poco más precavido, cauteloso, cautelosa. A lo mejor llega una persona también en tu trabajo, es nueva, y tú de repente, corazón, lo enseñas todos los secretos, y al final te van a terminar echando a ti de ese trabajo. Solamente te lo digo lo que yo veo desde un punto de vista. No quiero que tú pienses, Richard, eres malo, eres muy malo. No, te estoy recomendando porque siento como que, es como que, no sé por qué siento que te viene una traición, Leo. No sé por qué siento esto, ¿vale? Pero tú solamente toma lo que es tuyo,
el resto déjalo a Dios del universo. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Mi querido Leo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Salió una carta volando. Dice, la carta de la reina de oros. Por otra parte, Leo, posiblemente puede ser que hay una persona que se pone en contacto contigo, pero se pone en contacto contigo, cariño, quizás porque le conviene, corazón, ¿vale? Siento, Leo, porque ya las cartas me dicen, el oráculo te ha dicho que tienes que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque aquí yo veo que hay una persona que su carácter no ha cambiado. Simplemente lo hace por interés, porque tenemos aquí lo que es una moneda de oro. Esta persona puede ser de elemento tierra como también de cualquier otro elemento. Entonces, hay una persona que se acerca a tu vida porque en estos momentos le conviene, Leo. Como dice en esa frase, no es amor al chancho, sino al chicharrón. Muy bien. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios salió una carta. Vamos a ver. Es muy importante que tú mires todos los símbolos. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Hay una persona de elemento fuego o cualquier otro elemento que necesita rescate o necesita posiblemente que tú lo rescates, cariño, ¿vale? Pero siento, Leo, que muchas personas van a aparecer en tu vida. Muchas personas posiblemente aparecen en tu vida porque o no les queda de otra o simplemente saben que tú en estos momentos eres la única persona que le puede ayudar. No digo que esto sea bueno o sea malo, pero siento esto, ¿vale? Porque la carta del 8 de bastos nos hablan también que muchas personas aparecen en tu vida. Vamos a ver, ¿por qué esta persona aparece en tu vida, Leo? Yo quiero saber cuáles son sus intenciones, ¿son buenas, son malas? ¿Por qué esta persona aparece en tu vida, Leo? ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas y tenemos lo que es la carta del 10 de copas, porque quiere una oportunidad, o quiere reconciliación, o quiere perdón, o sabe, cariño, que si no soluciona esto, le va a ir peor. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del Rey de Espadas, cariño, que también nos hablan del karma y que también sabe que esta situación no es bueno para él o para ella. ¿Por qué? Porque este personaje, aunque está muy abrigado, lo está pasando mal, cariño. Lo está pasando mal porque está como en una posición como de reposo. Se siente agotado, se siente agotada, se siente triste, se siente como un poco desplazado por los demás. Entonces, este personaje dice, no puedo estar de malas con Leo. No, porque me va a ir peor las cosas. ¿Por qué? Porque cierra con la carta del 10 de copas. O una persona te pide perdón, o una persona reconoce su falta, o una persona, cariño, quiere volver contigo, porque quizás, cariño, eres su última opción. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos, cariño. Puede ser que tú tienes hijos o esta persona tiene hijos, cariño, o de repente a vosotros solteros y solteras, tú no tenías intenciones de un compromiso, pero por X motivo, cariño, vas a ser madre, vas a ser padre y tienes que unirte a esta persona. La carta de la rueda, la carta del 9 de bastos y cierras con la carta del Rey de oros. Muy bien. Siento, Leo, que solteros y solteras, tengas hijos o no tengas hijos, hay una persona que se fija en ti. Pero siento que esta persona, corazón, se fija en ti. ¿Por qué? Porque en ti de repente ve una buena madre, un buen padre, una persona leal, una persona con la cual se puede salir adelante. Porque está relacionado con la familia, corazón, con la familia. Tenemos la rueda, mira, la carta también del 9 de bastos y la carta del Rey de oros, corazón. Entonces, hay una persona que posiblemente tú lo atraes, tú lo gustas, porque eres una persona que muestra seguridad, solteros o solteras. O a lo mejor de repente a ti te gusta una persona porque te muestra seguridad, solteros y solteras. Y yo veo, corazón, que muchos de vosotros van a formalizar, van a hacer lo que es una familia. Pero la última palabra lo tienes tú. Una carta de economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Economía, Leo. Vamos a ver, cariño.
Tenemos lo que es la carta del sol, corazón. Si tienes un proyecto, si tienes un sueño, si tienes una idea, adelante, ¿vale? Porque la suerte te acompaña, Leo. La suerte te acompaña. O si tú de repente quieres claridad, lo que es en la parte económica, la suerte te acompaña. Va a haber claridad, algo relacionado con la economía, con el dinero. La carta del carro, la carta de la templanza. Siento, Leo, siento, corazón, que es como que hay una persona que te va a ayudar, o tú vas a hacer un viaje, o simplemente te va a llegar el dinero por suerte, por mandato divino, porque cierras con la carta del carro y la carta de la templanza, algo que tú has estado esperando. Muchos de vosotros, Leo, inclusive, yo siento que vas a hacer un viaje y posiblemente ya te está esperando a alguien en ese viaje, o de repente tu economía va a mejorar cuando tú hagas un viaje, mi querido leoncito, ¿vale? Entonces ve preparándote, Leo, para que las cosas te vayan bien, cariño. Muy bien, vamos a ver las características. O hay una persona que te ofrece una propuesta de trabajo, porque la carta de la templanza estaba mirando al carro, solamente está esperando que tú decidas. Muy bien, vamos a ver las características, Leo, las características, tú solamente ve tomando, lo que es tuyo es una lectura bonus, corazón. Tenemos lo que es la carta del carro. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. Veo que esta persona, Leo, no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo, es un poco moreno o mulato. De repente su trabajo está relacionado con el desplazamiento o tiene que hacer viajes para que pueda coincidir contigo. Puede ser también trigueño o trigueña. Vamos a ver. Me dice... La carta del as de espadas. Para muchos de vosotros, Leo, hay una persona que muestra como mucha seguridad, un poco orgulloso, orgullosa, tiene algún tipo de piercing, ya sea en la nariz, en la boca, en la lengua, en la oreja, da igual. Es una persona muy fría, es una persona muy mental, es una persona que sabe jugar sus armas. Veo que esta persona, cariño, no viene con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque esta persona, si te das cuenta, aparte que está así erguido, se siente orgulloso y orgullosa, de su cabeza sale un cuervo, cariño. ¿Ves? Como si fuera lo que es un ave de color negro. Entonces, hay una persona que se siente muy seguro. Entonces, ten mucho cuidado al momento de tratar con él o con ella. La carta del 10 de bastos, Leo. También, existe una persona, mi leoncito, que se está divorciando, ¿vale? Esto también me ha salido con cáncer. No sé si tú estás lidiando con un cáncer. Hay una persona que se está divorciando, también puede ser Tauro o elemento fuego, como que está dejando todo. Y posiblemente este personaje va a estar como muy coqueto, muy entregado a ti, o tú te vas a enterar de esto. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro o rubio, natural o pintado. Actualmente están en un lugar donde hace mucho frío, me dice, o hace mucho viento, mi leoncito. Gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Estamos en contacto, Leo. Ten mucho cuidado con esas personas que dicen ser santos o santas y son los peor, ¿vale? Hasta la vista, Leo. Sé feliz. Suscríbete.